Bueno, buenos días a todos. Em, de vuelta. Vamos a empezar la clase de hoy y como siempre repasando conceptos claves de la clase pasada del lunes. El lunes no solo salió mal el video, eso es algo que estábamos comentando al principio, sino que además me criticaron que me quedaba horrible la remera, así que me vine con la camisita. Espero que quede mejor. Nada más me vine con la camisita y sigo estando en mi casa. Pero bueno. eh, No estoy de calzoncillo, aclaro, eso quiero que quede grabado, digamos, por las dudas. Pero vamos a repasar los conceptos de la clave de la clase anterior. Por un lado, terminamos el tema de, de paralelismo y pipelining viendo el diagrama de precedencias. ¿Qué es el diagrama de precedencias? Es en general una herramienta que tenemos que nos ayuda a determinar dependencias. Y a través de ese manejo de las dependencias que puede haber entre distintas instrucciones o en general entre distintas tareas o subtareas de una misma tarea, nos permite determinar cuánto es el grado máximo de paralelismo. No es que reemplaza al perfil de la tarea, sino que complementa, porque a veces se puede hacer uno, a veces se puede hacer el otro. Entonces es otra herramienta similar que también ayuda a determinar el máximo grado de paralelismo de una tarea. Y ahora la pregunta es también, ¿qué son las precedencias, las dependencias? Y lo que vimos son varios tipos. Vimos las dependencias de tipo read after write, que son inevitables, son las dependencias verdaderas, las que realmente transfieren datos, pasan datos entre una tarea y la otra, o una subtarea y la otra. Y vimos las dependencias where y wow, que son las dependencias write after read y write after write, que dijimos que son dependencias de nombre. Son dependencias, existen, pero en general se las podría solucionar relativamente fácil. ¿Estamos? Porque son dependencias que no hay una transferencia real de datos, sino que surgen por usos, digamos, mal uso de algunas variables, de algunos nombres. ¿No? Después vimos un ejemplo del interleaving de memoria, que la idea es mostrar paralelismo o una especie de paralelismo en otro componente de hardware. Entonces, no solamente ver instrucciones, no solamente ver cosas, o el ejemplo del sumador segmentado, sino ver cómo se puede utilizar en otro componente, poner varios bancos de memoria y hacer que esos bancos de memoria aumenten su productividad. ¿No? Porque a la larga van a entregar más datos por unidad de tiempo. Después empezamos con el tema 4, que es el tema que estamos viendo, que trata de qué es un ISA. Entonces, ¿qué es un ISA? Un ISA es, dije, entre otras cosas, les conté la evolución, pero además vimos que un ISA es el modelo del programador de la máquina. ¿Qué es el modelo del programador de la máquina? Es lo que ve o debe ver, digamos, todo aquel que pretenda manejar o programar una determinada computadora, un determinado procesador. Entonces, el ISA, la arquitectura del set de instrucciones, está compuesto por 4 componentes principales, que son, un ISA siempre tiene que especificar cuáles son las celdas de memoria con las que se trabaja, o sea, cuántos registros tiene, dónde están, si tienen algún propósito específico cada uno, cómo va a manejar la memoria, etcétera, etcétera. Tiene que especificar cuáles son sus formatos de instrucciones, qué campos tienen, cómo están ubicados, para poder realmente hacer un mapeo entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje de máquina. Tiene que especificar cuál es el conjunto completo de instrucciones, pero todas las instrucciones que tenga para poder escribir los programas y también hacer el mapeo ese que les comenté recién entre el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. Y también tiene que especificar particularidades que pudiera haber. Por ejemplo, cuando hago tal instrucción pasa tal cosa, las interrupciones se manejan así, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son, digamos, importantes para poder programar y no están contenidas dentro de ninguna de las otras 3 características. Y después terminamos, les conté qué era una instrucción, qué es lo que debe especificar una instrucción, que básicamente siempre son 4 cosas.
tres importantísimos, que son qué operación realiza, dónde están sus operandos fuentes, dónde se va a guardar el resultado, y una cuarta que es usualmente implícita, dónde está la próxima instrucción, y otras veces no. Entonces, eventualmente una instrucción siempre debe aclarar dónde está la instrucción siguiente, o dónde está la próxima, que usualmente suele ser la siguiente. ¿Alguna duda con respecto a la clase pasada? Bueno, sigamos con el tema 14, con el tema 4, perdón. Y la idea es que yo en el resto de lo que es este tema, que probablemente la primera mitad de la clase, les voy mostrando un montón de aclaraciones sobre las distintas partes de UNISA, o sea, qué es lo que es UNISA. Muchas de esas cosas son del repaso, como por ejemplo, cuáles son las distintas clases de instrucciones que puede haber. O sea, ya vimos qué debe especificar una instrucción, pero ¿cuántas instrucciones o de qué tipo de instrucciones puede haber? Esto ustedes ya, en teoría, lo vieron en el sistema con micro. Por eso es simplemente un repaso, pues son las mismas. Hay cuatro tipos de instrucciones diferentes que se las puede agrupar y en realidad puede haber muchas instrucciones distintas, pero en general están agrupadas en cuatro tipos. El primer tipo son instrucciones de movimiento de datos. ¿Qué hacen las instrucciones de movimiento de datos? Lo que dice el nombre, mueven datos, transfieren datos de una parte a otra. Y usualmente son desde registros a memoria o sea, son desde registros o memoria hacia los registros o memoria. O sea, se puede mover de un registro a otro, de un registro a memoria, de memoria a otra posición de memoria o de memoria a un registro. Las cuatro combinaciones posibles. Siempre, siempre, todas las instrucciones de movimiento de datos tienen por lo menos una fuente y por lo menos un destino. O sea, tiene que decir desde dónde van a mover a dónde van a mover. Siempre estamos hablando abstractamente. Y en particular hay instrucciones de tipo load en los cuales se las llama así porque la fuente es memoria y el destino es un registro. O sea, una instrucción tipo load es una instrucción de carga de datos desde memoria, ¿no? Y la carga normalmente en un registro. Y a su vez están las instrucciones tipo store, que son al revés. Su fuente es un registro y su destino es una posición de memoria. Entonces una instrucción store guarda datos en memoria. Esto ustedes ya lo sabían y vieron ejemplos, las instrucciones LDR y STR del Cortex. ¿Se acuerdan? Lo que no quita que en otras arquitecturas de instrucciones haya otros casos de loads y stores con fuentes y destino, ambos en memoria o ambos en registros. La instrucción move, por ejemplo, de movimiento es típica de movimiento entre registros. Mueven de un registro a otro. Pero las que se destacan en el movimiento de datos siempre son load y store. Una segunda clase de instrucciones son las instrucciones de procesamiento. ¿Qué son las instrucciones de procesamiento? Suelen ser las instrucciones aritméticas y lógicas. Y la idea es que operan con uno o más fuentes y las transforman, las procesan y guardan el resultado en algún destino. Una suma, una resta, una AND, una operación AND, digamos, una I lógica, unas instrucciones de desplazamiento, cualquier instrucción que necesite uno o más operandos, les haga algún tipo de modificación y guarde el resultado en algún lugar, ¿no? El tercer tipo de instrucción fundamental son instrucciones de control de flujo. ¿Qué son las instrucciones de control de flujo? Normalmente conocidas como los saltos. Son las instrucciones que me modifican el flujo normal de las instrucciones. ¿Cuál es el flujo normal? Ejecuto una instrucción y después ejecuto la siguiente. Entonces las instrucciones de flujo me dicen, no, no vas a ejecutar la siguiente, vas a ir para allá. ¿Dónde es para allá? En algún lado, que puede ser una dirección de memoria, una etiqueta, pero es algo que altera la secuencia normal. Y los saltos en general hay de dos tipos.
que son saltos condicionales que dependen de una condición. O sea, yo voy a saltar si se cumple una determinada condición. Entonces, si estos dos valores son iguales, si el resultado de la operación anterior me dio igual a 0, alguna cosa así, pero siempre en base a una condición, o saltos directamente incondicionales que no dependen de nadie y se efectúan sí o sí. Por ejemplo, hay instrucciones branch, hay instrucciones jump. Los branch en general tienen algún tipo de comparación o tienen algún tipo de dependencia. Saltos si sucede alguna condición. Los jump en general son saltos que son incondicionales, o sea, directamente saltan a una determinada posición de memoria. Y después está, por ejemplo, esa instrucción BNZ, no sé si la vieron, pero ya son un poco más complicadas, que es un salte si no es igual a 0, o sea, branch not equal to 0. O sea, si algún valor, registro, lo que sea, no es igual a 0, entonces salta. Y después hay instrucciones, el cuarto tipo, la cuarta clase de instrucciones son instrucciones misceláneas. ¿Qué son las misceláneas? Otras instrucciones que también son parte del conjunto de instrucciones, pero que no son instrucciones de movimiento de datos, no son instrucciones de procesamiento, no son instrucciones de salto. Entonces no sabemos dónde ponerlo, van a la categoría otras. ¿Está claro? ¿Qué puede haber acá? Puede haber, por ejemplo, instrucciones que no hagan nada, que son bastante comunes. Puede haber instrucciones que lean algún registro de estado, por ejemplo, o escriban algún registro de estado que no es un registro normal, o puede haber, ya son instrucciones muy específicas de cada procesador. Puede haber instrucciones que borren el caché, por ejemplo, ustedes no saben qué es, pero son instrucciones que son muy específicas de un procesador. ¿Preguntas? ¿Se acordaban de esto? Sí, dice Gonzalo. Igual a algo ya les vamos metiendo en el práctico, vamos hablando de distintos tipos de instrucciones. Otra cosa que es importante de las instrucciones y del INSS en general son que se especifican los modos de direccionamiento. ¿Se acuerdan qué son los modos de direccionamiento? Los modos de direccionamiento son el soporte que tiene el hardware, o que debe tener el hardware en realidad, para, para una forma útil de determinar dónde se encuentran los operandos. O sea, son, digamos, también una manera en la cual los lenguajes de alto nivel tienen sus estructuras, tienen su forma de acceder a los datos, la idea que son más fáciles para los usuarios, para los programadores, pero hay que buscar alguna manera de mapear después eso a cómo realmente lo hace el hardware, cómo hace para ir a buscar un dato de dónde a dónde. ¿Me explico? Entonces, la idea es que diferentes modos de direccionamiento resuelven distintos problemas de los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, algunas variables se conocen en tiempo de compilación. Ustedes compilan un programa, ya en ese momento ya se puede saber algunos valores iniciales, se puede saber algunas estructuras, y hay otras variables que recién se conocen en tiempo de ejecución. Por ejemplo, los punteros. ¿Se acuerdan la diferencia entre un puntero y un array? Si es que la vieron en algún momento allá lejos y hace tiempo, pero son distintos tipos de variables. Un puntero de memoria, hasta que el programa no está en ejecución, no se sabe exactamente a dónde ha sido asignado ese puntero. Entonces, solamente cuando se esté ejecutando van a poder saber cuál es el valor. Después también a veces es necesario hacer cálculos con direcciones. Por ejemplo, cuando quieren ver un componente de una tabla o un componente de un vector, ustedes quieren acceder a el componente sub i, y ese componente sub i, ustedes saben cuánto es i, saben cuál nota el valor base, por decirlo así, pero hay que hacer algún cálculo. O una estructura de un registro, o una estructura de un objeto. Ustedes acceden a alumno.apellido. Vamos, los que saben programar, bueno, pero ¿dónde está realmente alumno.apellido? ¿Cómo hago para
obtener el campo apellido del objeto alumno. ¿Sigue? Hay que, de algún modo, hacer algún cálculo, en alguna estructura, en algún registro, como sea. Y a veces también es posible almacenar algunos valores que son constantes en la misma instrucción, o eventualmente en la instrucción siguiente o en el byte siguiente, por ahí, sin necesariamente tener que ir a memoria. Esto, por ejemplo, con la instrucción típica de operadores de incremento, el I++, por ejemplo, de C o de Java, ustedes saben que incrementan en 1. Entonces, normalmente no hay que tener un 1 guardado en algún lado en memoria, porque saben que tienen que hacer un incremento en 1, capaz que ese valor directamente pueda ir ese 1 en la instrucción. ¿Me siguen? Entonces, un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen C, quieren acceder a B sub I, es decir, el elemento I del vector B corta, ¿no? Ahora, B corta, en realidad, ustedes saben que es un vector, pero cuando ustedes van a trabajar con él, en realidad B corta es un puntero que apunta a la dirección base del vector. Y esa dirección base es constante, o sea, no se cambia nunca cuál es la dirección base del vector B. ¿Por qué? Porque se le hizo una asignación cuando se le definió a ese vector. Se puso int b sub i, entonces a partir de ese momento, supongamos que sea int, se le asignó un lugar de memoria. ¿Estamos? Ahora, i es una variable que se utiliza como índice. Sabemos que i no puede superar el tamaño del vector. Entonces, si uno quiere acceder a B sub i, lo primero que debe hacer es un control de que de algún modo i sea menor que el tamaño del vector. Porque si no, el acceso a B sub i debería devolver un error. Ustedes están tratando de acceder a una memoria, una posición de memoria para la cual no tienen permiso, no tienen acceso, está prohibida. ¿Me sigue? Ahora, ¿cómo se hace para acceder a B sub i? Si tenemos la base y tenemos el índice. Bueno, ustedes dicen, simplemente sumo la base con el índice y se acabó. Y en realidad no tanto. ¿Por qué? Porque también depende de, o sea, el vector B es una dirección base en memoria, guarda elementos, pero también depende del tamaño de los elementos. No es lo mismo un vector de bytes que un vector de enteros o un vector de números en punto flotante. ¿Me siguen? Son todos, puede ser B, depende cómo se lo definió, depende con qué tipo de datos se lo definió B, va a ser el tamaño de los elementos de B. Entonces, eso nos va a dar una multiplicación, digamos, de cuántos bytes se tiene que correr el índice. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, supongamos que ustedes tienen un vector de bytes, ¿estamos? Y ustedes quieren acceder, ese vector de bytes, la dirección base está en la dirección 100. ¿No? Entonces, el primer elemento, que es b sub 0, está en la dirección 100. El elemento 1, que está en la dirección siguiente, va a estar en la dirección 101. El elemento 2 en la dirección 102. Entonces ahí ustedes tienen que hacer 100 más 2 por 1, porque esto es un byte cada elemento. Entonces ahí va a la dirección de b sub i va a ser 102. En cambio, si los elementos del vector B son enteros de 32 bits, cada número, cada elemento son 4 bytes. Entonces, el elemento B sub 2, yo tengo que hacer 2 por 4 bytes, 8, y ahí le sumo la dirección base 100. Entonces, el elemento 2 del vector B va a estar ubicado en la dirección 108, no en la 102. ¿Se entiende? Algo ya lo deben haber visto ustedes en micro cuando trabajaban con eh, load bytes, load half, load word, que ubicaban de distintas maneras los datos en memoria.
Si trabajaban con datos de 8 bits, datos de 32 bits, datos de 16 bits. ¿Se entiende? ¿O se me durmieron todos? Entonces, a ver, una pregunta. A ver si saben. Y no hay una respuesta correcta, pero por lo menos aproximada. ¿Cuántos modos de direccionamiento creen ustedes que tiene Lisa, que es el RAM2, que es el que vieron el año pasado en sistemas con micro? ¿Creen que tiene 2, 8, 12, 25, 100? Gonzalo dice que cree que tenía 2. Elisa del ARM, ¿no? Del Cortex. Mateo dice, se me hace que había más de 2. Leandro dice más de 6, seguro. ¿Te animás, Leandro, a decir cuáles eran esos más de 6? Podés contestar que no. No, esto no es examen de. A ver si se acuerda algo. Rosalba dice entre 5 y 7. Bueno, ¿te animás, Rosalba, a ayudarlo no, nada de abriendo Google. Más o menos así, a ver cuántos eran. Yo, que no soy experto, les digo, porque el experto en el Cortex es el ingeniero Volentini, y seguramente el ingeniero Tech y Giori, pero tiene como 10, así, por tirar un número. Porque ustedes tienen un modo que es inmediato, o sea, en el cual ustedes podían directamente cargar un número en un registro, ¿puede ser? Bueno, sin entrar en detalles, tienen inmediato, tienen modos directos, tienen modo de direccionamiento indexado, con registros, tienen modos de direccionamiento en los cuales se le podía hacer un post-incremento, o sea, accedían a un valor de memoria con un registro base y después aumentaban el puntero de ese registro, o a su vez un pre-incremento o algo así, en el cual lo cambiaban antes o lo cambiaban después. Creo que es pre-incrementado y post-incrementado. Eh, tenían, tenían un escalado también, creo que podían hasta cambiar con cuánto era la escala que se movía ese índice, digamos, para ir variando en vez de que se incremente de a 1, que se incremente de a 2, de a 4. Eh, eran como 10 para ustedes poder hacer loads como les guste. ¿No? Y les doy el ejemplo de los loads, pero se podía, era mucho más. Movimientos de registros, había un montón de modos de direccionamiento, que ni yo me acuerdo de los nombres, ustedes tampoco se acuerdan los nombres, pero la idea era que había varias maneras de escribir las instrucciones para poder manipular datos de manera más o menos conveniente. Ese es el objetivo. Y la idea de ARM era que propone, digamos, muchos modos de direccionamiento para que los programadores tengan, uy, si quiero manejar un vector así, bueno, la manera más fácil es de esta manera. No, pero esta vez no tengo vectores, tengo que manejar constantes, entonces la manera más fácil es esta. Y les proponía distintas maneras para que ustedes usen la que sea más fácil o más conveniente en cada momento. ¿Se entiende la idea? Bueno, con eso también, o sabiendo ya un poco de los distintos modos de direccionamiento, los distintos tipos de instrucciones y demás, se puede hacer una pequeña calificación de arquitectura de serie de instrucciones. Y la calificación es una calificación simple, no es tampoco estricta, que la idea es diferenciarlos por cómo y dónde ubican los operandos y en general cómo esos operandos son especificados por la instrucción. ¿No? Y se basa en que también algunos registros tienen una especie de personalidad propia, o sea, son registros que sirven para una función específica. Por ejemplo, el registro PC.
Recuerden, el program counter es un registro que tiene que estar especificado en el ISA, no es un registro de propósito general, es un registro que sirve para almacenar el puntero a la instrucción siguiente, a la próxima instrucción. ¿Estamos? Todas las arquitecturas de instrucciones dicen, yo tengo un registro PC. Le puedo cambiar el nombre si quieren, pero siempre hay un registro que es específico, no se toca y que guarda el puntero a la instrucción siguiente. Otras pueden tener un puntero al stack. ¿No? Es decir, yo tengo un registro que es el stack pointer, que es un puntero a donde empieza la pila. ¿No? Son registros específicos. Y la idea de esta clasificación es que se basa en instrucciones de tipo aritméticas, que normalmente son operaciones diádicas. Eso significa que tienen dos operandos y un resultado. Por ejemplo, una suma. ¿Estamos? No que tenga necesariamente tres operandos la instrucción, sino que sea una instrucción que sume A más B y lo guarde en algún lugar C. ¿Estamos? Que después pueden ser todo lo mismo, puede ser A más A más A más A igual a A, pero que guarde dos operandos, no que sea una negación, por ejemplo, o un incremento, sino que sea una suma que guarde un resultado. Y en general ISAs de más de tres operandos hoy en día no se ven. ¿Estamos? No, ya no existe, es una cosa teórica que puede haber quedado por ahí. Entonces, un ISA, ¿cómo se clasifican los ISA? Tenemos arquitecturas de instrucciones de tres operandos, en las cuales se usan modos de direccionamiento tanto para los operandos fuente como para como el operando resultado. ¿Estamos? Entonces, un ISA de tres operandos permite especificar un operando fuente, otro operando fuente, se va a hacer una operación sobre esos dos operandos fuentes y se va a guardar el resultado en un tercer operando que es distinto de estos otros dos. ¿No? Siempre basado, por ejemplo, en una instrucción aritmética como una suma. Entonces, con esta idea, ustedes, si no me equivoco, en el ISA del córtex que ustedes vieron, ustedes pueden hacer una suma que tenga dos registros diferentes como fuente y guarde el resultado en un tercer registro. ¿Puede ser? En un add R1, R2, R3. Entonces, eso lo definiría al ISA del ARM como un ISA de tres operandos. Un ISA de dos operandos, en general, usa el operando destino, es uno de los operandos fuentes. Entonces ustedes tienen dos operandos fuentes, A, B, por ejemplo, o R1, R2, pero ya la instrucción no especifica un tercer modo de direccionamiento para el destino, sino que dice el destino es uno de los que estaban para la fuente. Entonces en general estas son, por ejemplo, la instrucción add R1, R2. Y lo que hace es suma el registro 1, el registro 2 y guarda el resultado en el registro 1. ¿Se entiende? Un ISA de 1 operando directamente necesita o usa de manera implícita un registro adicional. Y ese registro adicional es un registro de propósito específico, es un registro especial que debería tener el, el, la arquitectura de serie de instrucciones, un registro que se llama acumulador, que lo que hace es justamente va acumulando los resultados de las diferentes operaciones. Y la idea es que ese acumulador es tanto una fuente como resultado. Entonces directamente acá ustedes ponen una suma de sumar R1, nada más. Entonces, ¿a quién le suman R1? Suman el valor que tiene el acumulador con R1 y el resultado de la operación lo guardan de nuevo en el acumulador. Entonces, fíjense, acá es sumamos R1, acá es sumamos R1 y R2, y acá sumamos R1, R2, R3, en realidad sumamos R1, R2 y lo guardamos en R3. Y por último, hay algunas arquitecturas de instrucciones que no tienen operandos, que se les llama instrucciones de ISA de cero operandos. ¿No? ¿De dónde saca los operandos? Simplemente los saca de la pila. O sea, maneja todas sus operaciones con la pila. Entonces lo que hace esto es
Dice TOS y SOS. ¿Qué significa TOS y SOS? Son el tope del stack, top of stack, y el segundo del stack, second of stack. Entonces lo que hace esto es, que ustedes capaz que lo han visto en algún momento, obtiene el elemento que está en el tope de la pila, obtiene el que está en el segundo de la pila, lo suma, ¿sí? Un ejemplo para una suma, y guarda el resultado en el tope de la pila. Estos son ISAs más viejos en general, pero que pueden seguir existiendo hoy en día. Ahora, con todos esta clasificación de ISA, realmente, ¿cuáles se usan o cuáles son los que están de moda hoy en día? ¿O qué características tienen en general? Los ISA de 0 operandos y de 1 operando en general tenían instrucciones más cortas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente especificaban menos operandos. Si ustedes se acuerdan del formato, el formato de la instrucción tenía el código de operación y después una tira de operandos. Si no tengo operandos, simplemente la instrucción es el código de operación. ¿Está claro? Entonces son instrucciones que en general eran más cortas. Pero los ISAs de 2 y de 3 operandos, en general, la característica principal que tienen es que son más orientados a performance. ¿Estamos? No me importa que sean más cortas las instrucciones, no me importa que los programas eventualmente sean más cortos, que no sé si realmente eran más cortos, pero son ISAs que ya están más orientados a performance. Por eso hoy en día son más comunes los ISAs de 2 y de 3 operandos. Pero ¿cómo podemos ver para ver cuál es mejor, cuál ISA es mejor? ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo podemos compararlos? Y a ver, algunas ideas, algunas métricas que les puedo tirar son por ejemplo, el tamaño de las instrucciones. ¿Cuál tiene instrucciones más chicas? ¿O cuál tiene instrucciones más grandes? O otra métrica podría ser cuál tiene más instrucciones o cuál tiene menos instrucciones. A ver cuál es mejor. Otra métrica posible sería cuando yo escribo un programa, cuántos bytes me ocupa ese programa en un determinado ISA y cuántos bytes me ocupa ese programa en otro ISA. Y yo puedo querer usualmente el programa que ocupe menor cantidad de bytes. Si es el mismo programa, cuanto menos bytes ocupa, suena mejor. Otra posible métrica es cuántos accesos a memoria realiza. ¿Por qué? Porque en general, ya si se acuerdan del tema 1, cuando vimos la introducción, la memoria es lenta. ¿No? ¿Por qué? Porque la memoria, hay una jerarquía, ¿se acuerdan? Entonces la memoria está lejos, es bastante más lenta que el procesador. Entonces, al tener accesos a memoria, en general son complicados, me hacen que me demore mucho. Entonces, preferiría acceder a la memoria la menor cantidad de veces posible. Entonces, un programa en el cual me genere menor cantidad de accesos a memoria, probablemente es un mejor programa. O quizá sea una métrica como para poder compararlos. Ahora, la pregunta para ustedes, a ver si se me durmieron o no. ¿Cuál métrica en general creen que es mejor para comparar distintos ISA? Acá cuando hay que poner el ruidito del grillo. Me gusta un poco la respuesta de Rosalba, que es depende. Y la pregunta va de vuelta. ¿Sabes de qué depende? O tiraste el depende porque debe ser depende. Es la respuesta típica de arquitectura. Ahí Leandro tiró en el chat. Depende de, eh, o bueno, depende de qué es lo que se quiere medir o comparar. La idea es que queremos comparar distintos ISA, distintas arquitecturas e instrucciones para ver cuál es mejor. Entonces, ¿cómo las comparamos? ¿Con qué métrica podemos usar para comparar distintos ISA? Me pregunta Benjamín en el chat, ¿puede ser que dependa de las otras características del ISA? No, digamos. La idea es tratar de ver con qué métrica, la pregunta apunta a, ¿con qué métrica sería mejor comparar los distintos ISA?
Rosalba me dice, y bueno, depende cuál sea el objetivo, qué es lo que nos interesa. Sí, está bien, depende. Mateo dice, depende también para qué queremos usarlo. Bueno, podría ser, pero en general, ¿para qué lo van a usar a una arquitectura sin instrucciones? Para escribir programas. Ustedes lo van a usar para escribir programas para distintos procesadores. O sea, para un procesador. Ustedes quieren que ejecute instrucciones. ¿Vamos? Entonces, Atilio dice, bueno, inventemos una métrica. ¿Vamos? Bueno, yo creo que no hace falta porque las métricas en general ya están inventadas, pero veamos. Y la idea es mezclar esos parámetros. Entonces Rosaba me dice, bueno, por ejemplo, si nos falta memoria, nos fijaríamos en el tamaño del programa. Si vos tenés una limitación de memoria, te fijas en el tamaño del programa. Eso es cierto, eso es verdad. Pero en general, ¿qué es lo importante? Y me gusta por dónde va Leandro, lo que puso en el chat. Dijo, para mí todo se reduce a tiempo. ¿No? Y por ahí vamos. O sea, una buena manera, una manera ideal de comparar ISAs es con lo que vimos en el tema anterior, en los temas anteriores. ¿Cuáles son los criterios en los cuales nosotros compararíamos un ISA para ver cuál es mejor? Los criterios son las 3P: Performance, Price y Power. Esos son los criterios que tenemos que usar. ¿Estamos? Entonces, decir, bueno, quizá el tamaño del programa puede influir en el costo. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo hago un programa más chiquito, necesito una memoria más chiquita, puede ser un sistema más barato. Sí, puede ser, y bajo ciertas condiciones. Si vos estás haciendo algo para un sistema embebido, alguna cosa en la cual tengas que poner eh, eh, digamos, cuántas celdas de memoria vas a tener, sí te puede influir y sí es verdad. Pero en general, nos tenemos que guiar por las 3P: Performance, Price y Power. En el Power mucho no hay, o pareciera que no hay mucho que ver, pero son las otras un poquito más, y sobre todo Performance. Entonces, esos van a ser nuestros criterios principales. ¿No? Entonces ahí le vamos a dar un puntín, un punto de hay que ver cómo lo sumamos. Pueden llevar un ranking ustedes para Leandro. Esta vez le vamos a dar medio punto al Rosalba también, porque por lo menos dijo depende y tiene un par de ideas, está buena. Gonzalo lo dijo primero, sí, es verdad, en su momento me lo salté a propósito para generar una discusión, pero Gonzalo también le vamos a dar medio punto a Gonzalo. ¿No? Medio punto nomás para Gonzalo. Eh, que se dice, están peleando porque se quiere llevar crédito. Pero la idea es esa, la idea va a ser performance, la idea va a ser costo y la idea va a ser eh, power eventualmente. Entonces, esos van a ser nuestros criterios principales. Entonces, todos los demás que yo puse ahí de posibles métricas son no chamullo, no humo, pero son cosas que está bien tenerlas en cuenta, pero no son los criterios principales. No son las métricas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando digo, uy, mira, acaba de salir el nuevo procesador de AMD con arquitectura Zen 3 que agrega 7 instrucciones o agrega 15 instrucciones nuevas. La pregunta tiene que ser, ¿y para qué las agrega? O sea, que agregue 15 instrucciones no lo hace mejor. ¿Vamos? Pues capaz que son útiles y es verdad. O sea, yo no digo que estén mal que agreguen 15 instrucciones. Pero digo, no es mejor porque tenga más instrucciones. Ni tampoco va a ser mejor porque tenga menos instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Porque tenga más o menos instrucciones. Porque tenga instrucciones más largas o más cortas, no lo hace que sea un mejor ISA. Va a ser un mejor ISA si realmente resulta ser más eficiente en cuestiones de performance. O de price. Va a ser un mejor ISA si me ahorra un 20% del costo del procesador. Eso ahí sí lo hace un mejor ISA. No si me agrega 2 instrucciones, 15 instrucciones. ¿Me siguen por dónde voy? Bueno, entonces, veamos ahora las últimas diapositivas del tema, que son un par de cositas sueltas que estaban por ahí. En general, los ISA, cualquier ISA, dentro de lo que se especificaba,
sus celdas de memoria y sus cosas adicionales que tienen que especificar, siempre especifican cómo hacen el manejo de la pila. La pila es el stack. El stack siempre ustedes saben que es o supongo que todos los partidos saben, es una estructura auxiliar que se usa un montón en programación en general. Capaz que ustedes no lo usaron específicamente cuando programan, pero las usan los compiladores con los que se trabajan, la usa el sistema operativo sobre el que están corriendo los programas y demás. Es una estructura que tiene que estar, básicamente. Y es una estructura que se implementa usualmente, o sea, siempre está implementada en memoria principal. O sea, el stack es una estructura de datos que está implementada en memoria principal. Se la usa normalmente para guardar el estado de una tarea y también en caso de manejo de excepciones o manejo de interrupciones. Eso ustedes calculo que se acordarán que lo vieron en sistemas con micro. Ahora, las arquitecturas de instrucciones tienen dos maneras de manejar el stack. Lo pueden manejar de manera implícita o de manera explícita. Entonces, los ISA que tienen un stack explícito, o sea que dicen el stack lo manejo de esta manera y lo dejan totalmente claro, en general tienen un registro específico, que es el stack pointer. O sea, tienen un registro adicional en el que dice, este es un registro que se usa para manejar el puntero al stack y que no puede hacer ninguna otra cosa. Es un registro que tiene un propósito específico. Y además tienen instrucciones específicas dentro de su conjunto de instrucciones que son para manejar la pila. Por ejemplo, instrucciones push e instrucciones pop. O sea, dentro de todo el repertorio de instrucciones va a haber una instrucción push en la cual va a recibir seguramente un dato y lo que va a hacer es poner ese dato en la pila. Que la pila va a estar indicada por un puntero, un registro específico. No hay que decirle dónde porque la instrucción ya sabe dónde está la pila. ¿Estamos? En algún momento se inicializa ese stack pointer. Y a su vez la instrucción pop, por ejemplo, debe tener un operando que debe ser un lugar de destino y lo que hace es sacar el tope de la pila y lo guarda en ese destino que se especifica en la instrucción pop. ¿Está claro? ¿Se acuerdan esto? ¿O se entiende esto? Y hay algunos ISA que no tienen stack explícito, pero de algún modo lo tienen que manejar igual. ¿Me explico? O sea, ¿qué significa que no tengan stack explícito? Que no tengan un registro específico, o sea, no tienen un registro específico para ser usado como stack pointer, y que no tienen instrucciones dedicadas. Pero sin embargo, aunque no tengan esas instrucciones y no tengan el registro, igual tienen que manejar la pila, o sea, igual tienen que darse maña. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y bueno, tienen un registro de propósito general y dicen, a este registro de propósito general, que es un registro cualquiera, yo por convención voy a decir que lo voy a utilizar para el manejo de la pila. Entonces, te voy a sugerir que vos no lo uses para otra cosa, pero si vos querés usarlo, usalo bajo tu propio riesgo, porque es un registro común y corriente. No es un registro específico. ¿Y cómo hacemos para hacer push y todo eso? Y bueno, vas a tener que incrementar y decrementar punteros para hacer lugar en la pila y todo eso, y lamentablemente lo vas a tener que hacer a mano, sumando, restando, ese tipo de cosas. ¿No? Se va a poder hacer, se tiene que poder hacer, y se lo hará a mano. Digamos. Cada programador va a tener que tener en cuenta y hacerlo a pulmón. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera son más fáciles para los programadores aquellos ISA que tienen un stack explícito. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Vamos a ver lo que es el manejo de subrutinas, que ustedes ya saben lo que es una subrutina. Y la idea es que, en general, muchas arquitecturas con stack explícito, o sea, en las cuales sí especifican la instrucción push y pop, poseen a su vez también instrucciones específicas para manejo de subrutinas. Por ejemplo, una instrucción
call y la instrucción return. La instrucción call significa, es un llamado a la subrutina, llama a una subrutina. ¿Y qué es lo que hace esa instrucción call? Guarda el PC, por ejemplo, en el stack. Pueden guardar también algún otro registro, como un registro de códigos de condición. O sea, guardan algunas cosas automáticamente en el stack. Puede guardar el estado actualmente en el stack. Y directamente dice que los argumentos que necesita la subrutina los guarda el que llama. O sea, eso ya, primero hay que guardar los argumentos y la instrucción call llama a la subrutina y hace esas pocas cosas automáticas como guardar el PC, guardar algún otro registro, eventualmente según cómo sea la arquitectura. Y una instrucción return lo que hace es, obviamente, restaurar. Si es que se guarda alguna cosa automáticamente, se restaura lo que se guarda automáticamente y después restaura el valor de PC que estaba antes de que se llame a la instrucción call. Entonces, de esa manera se hace el llamado y el retorno de subrutinas. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo estas instrucciones específicas o si no tengo el stack explícito? ¿Qué es lo que tienen que hacer? De vuelta, igual tienen que manejar las subrutinas, igual tienen que manejar las interrupciones. O sea, si no tienen instrucciones específicas, usarán otras instrucciones. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacen? Por ejemplo, tienen instrucciones que son jump and link, que directamente es salto una subrutina, pero le digo que guarde el PC en ese registro R. O sea, me deja como un recordatorio. El registro R puede ser cualquier registro, ya está más liberado al programador que no meta la pata, pero le tiene que dar la herramienta para poder hacerlo igual. Y en vez de una instrucción de retorno, tengo una instrucción salta a un registro, que eventualmente si yo salto al registro que lo enlacé anteriormente, este registro R donde guardé el PC, bueno, puedo hacer que de esa manera retorne. ¿Se entiende? Lo importante no es exactamente cómo se hace, lo importante es que hay algunos ISA que lo hacen mucho más específico, mucho más fácil, y otros ISA que no lo hacen así y que se tienen que dar maña de otra manera. Pero tienen que dar sí o sí soporte para el stack y sí o sí soporte para sus rutinas. Ustedes, fíjense, traten de recordar cómo hacía el Cortex para dar soporte al stack y cómo hacía el Cortex para dar soporte a su rutina. Y ustedes van a decir el THUMB2 era una arquitectura con stack explícito o no, y si tenía instrucciones específicas para manejo de su rutina o no. A ver si alguno se acuerda. Sin embargo, implícito, dice Leandro. Repasen eventualmente, no les voy a dar la respuesta. Porque no la sé, no me la acuerdo, no sé la verdad. Después les podemos preguntar al ingeniero Valentín, al ingeniero Tech. Pero yo creo que sí tenía una instrucción push. Pero bueno, no importa. ¿Qué es lo que vimos en este tema? Así lo terminamos. Vimos qué es el ISA y qué es la interfaz más importante de todo sistema de computadora. Eso no se olviden, digamos. Vimos que está compuesto por 4 componentes principales: celdas de memoria, formatos de instrucciones, el repertorio completo de las instrucciones y particularidades. Vemos que toda instrucción debe especificar qué operación hace, dónde están los operandos fuentes, dónde guarda el resultado, dónde está la próxima instrucción. Vimos que en general toda computadora tiene 4 tipos de instrucciones: movimiento de datos, procesamientos, salto y misceláneas, otras. Vimos que hay ISA de 3, 2, 1 y 0 operandos. Vimos que a veces pueden tener algunos ISA registros de propósito general o registros de propósito específico, como PC, un stack pointer, un acumulador. Vimos que hay distintos modos de direccionamiento, no entramos en detalle cuáles, pero la idea es manejar, los modos de direccionamiento permiten manejar de forma eficiente las distintas estructuras de datos de los lenguajes de alto nivel. Y usualmente hay muchos modos de direccionamiento que requieren hacer una aritmética
de direcciones para poder acceder a los datos. Vimos que hay varios, tienen distintas sintaxis, distintas semánticas. No entramos en detalle en cuáles son ni cuántos. Vimos que siempre tiene que haber un stack. Ese stack se usa para manejo de subrutinas y para manejo de excepciones o interrupciones. El stack puede ser implícito o explícito y es un método estándar para pasaje de parámetros. Siempre está la diapositiva de agradecimiento y con eso terminaríamos el tema 4. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo último? De todas maneras, no es una cuestión puntual de cómo se hace para manejar subrutinas, cómo se hace para manejar el stack. La idea era un pantallazo de que un ISA siempre tiene que mostrar cómo maneja el stack, cómo maneja las subrutinas. Esas son parte de las cosas que estaban dentro de las particularidades de todo ISA. Siempre tiene que dejar en claro cómo lo hace y que hay distintas maneras de hacerlo. ¿Preguntas? ¿Hacemos un recreo? Vamos a, vamos a hacer un recreo un poquito más corto, si les parece, porque ya nos hemos tomado un poco de tiempo al comienzo. No, mentira, hagamos un recreo de 10 minutos. Son las 9:03. Sí, porque mira, Benjamín se pone triste, yo no quiero que Benjamín se ponga triste. Entonces vamos a hacer un recreo de 10 minutos y 9:03 hasta las 9:13. ¿Les parece? Y ahí arrancamos con el tema 5. Vayan a tomar ese café. Nos vemos en 9 minutitos porque ya perdimos uno.
Por si tienen preguntas o dudas, aviso que ya estoy de vuelta. Bueno, vamos juntando la tropa de vuelta. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya está ese café, Rosalba? Bien. Falta Benjamín. No sé si está. Volvió Benjamín. No me fui, profe, me puse a jugar con el teléfono. Bueno, está bien, está bien. Bueno, son las 14. Estamos en horario. Arranquemos con el tema 5. Este tema 5 diseña un set de instrucciones. Siempre que volvemos del recreo, vemos cuáles son los próximos pasos. Hoy empezamos el tema 5. Sabemos que tienen, ustedes creo que saben mejor que yo, que tienen práctica a las 13, en la cual rinden una evaluación, tema 1. Y si esto es una pequeña modificación que ya está publicado el enunciado de la guía del tema 2, del práctico 2, digo. Eso me dijeron que lo publicaron anoche. No sé si, aunque sea alguno se enteró, pero como la semana pasada parece que lo publicaron un día tarde porque se olvidaron, no sé qué, esta vez lo publicaron un día antes para evitar problemas. Lo cual no me parece mal, ¿eh? Ya está publicado. Y la idea es que este tema 5 también es corto, seguramente lo terminamos el viernes, y el viernes empezaremos con el tema 6, que seguiremos dando clase el lunes también. El tema 6 ya no es tan corto. En general con la materia vamos bien, estamos según el plan, vamos al 12 de mayo. Este tema es el segundo, digamos, del bloque de arquitectura de instrucciones. Primero vimos qué es un ISA y ahora vemos cómo hacer para diseñar un ISA, o qué criterios tendremos que tener para diseñar un buen ISA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? ¿Cuáles son las características que se le pide a un ISA que tiene que tener sí o sí? Y distintos criterios, distintas decisiones que tenemos que tomar
a la hora de diseñar un ISA. Por ejemplo, qué tipo de ISA utilizar, según la clasificación, si vamos a hacer de 1, 2, 3 operandos, qué instrucciones vamos a incluir, qué modos de direccionamiento vamos a incluir, qué formato de instrucción, porque hay dos tipos de formatos de instrucción, puede ser fijo o variable, cómo vamos a manejar las constantes, qué tipos de datos vamos a soportar, cómo vamos a evaluar las condiciones de salto de las instrucciones, si vamos a utilizar una ISA de 32 bits, una ISA de 64 bits, y con todas esas decisiones vamos a ir viendo siempre métricas para evaluar y principios de diseño que van a ir surgiendo de esto lo tenemos que respetar siempre, esto lo tenemos que respetar siempre. ¿Estamos? Entonces, ustedes en sistemas con micro vieron, se les dio un ISA. Entonces tenían que trabajar para que ustedes programen y manejen uno. Ahora la idea es que yo les conté en el tema anterior qué es un ISA de manera muy genérica y muy amplia. Y les vamos a ver si tuviéramos que diseñar un ISA, ¿cómo hay que hacerlo a ese ISA? O sea, ¿cómo vamos a diseñar la interfaz para un procesador? ¿Entiende? Este sí tiene un tema que ya tiene bastante de lectura recomendada. Les puse 4 capítulos, 4 secciones, no 4 capítulos. O sea, no se asusten que no son tan largas, digamos. Son pedacitos del capítulo 2 del libro de la bibliografía recomendada. Y también les puse un capítulo de el otro libro, ese guía práctica de RISC-V, no sé si lo vieron y lo bajaron, pero es un libro, un PDF que está gratuito en español, ese está bastante piola. Entonces también pueden, si quieren, bajar el capítulo 1, bajar el libro entero, leer el capítulo 1. La recomendación siempre es que lean más de ser posible, pero por lo menos traten de leer el capítulo 1 que está bastante bien explicado. Entonces, para empezar a ver este tema, un par de repasos de performance de lo que venimos viendo hasta acá. La ecuación de performance que vimos. Tiempo de ejecución es el producto entre la cantidad de instrucciones dinámica que ejecuta un programa, el CPI promedio que tienen esas instrucciones que se utilizan en el programa, y la duración en segundos de cuánto es el tiempo de ciclo, que es la inversa de la frecuencia. Esos son los tres parámetros con los cuales calculo yo el tiempo de ejecución de un programa, que es el factor más importante con el cual medimos performance nosotros. Tiempo de ejecución de CPU del programa de usuario. Ahora, si ustedes recuerdan cuando vimos esa ecuación, vimos que el ISA, la arquitectura del set de instrucciones, influye tanto en la cantidad de instrucciones como en el CPI. Porque un buen diseño de ISA es simple, es ordenado, me permite hacer que las instrucciones tengan un CPI menor, me permite que yo las pueda ejecutar de algún modo más rápido si las cosas están ordenadas. Si tengo pocos formatos y esos formatos son consistentes, probablemente me ayude a la organización del procesador y a que yo baje el CPI. Si yo bajo el CPI, bajo el tiempo de ejecución. Y sobre la cantidad de instrucciones, no es la cantidad de instrucciones total que tiene Lisa, sino la cantidad de instrucciones dinámica que se ejecuta. Si yo elijo buenas instrucciones o las utilizo de manera tal que hago un buen programa, digamos, ELISA puede influir y de esa manera el producto de cantidad de instrucciones por CPI se puede hacer más bajo, ¿no? En esos dos parámetros es donde influye el ISA. Vimos también a su vez que la performance, en general, cuando la quiero mejorar, la mejoro con paralelismo o la mejoro con pipeline. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya sabemos esas ideas de antemano, tratemos de pensar el ISA de entrada para decir cómo lo puedo mejorar. Esto va a funcionar bien para cuestiones paralelas, va a funcionar bien en pipelining, porque si yo de entrada digo, no, esto lo puedo hacer así, pero si en pipelining tengo problemas, ya sabemos que voy a tener problemas de performance. Entonces tratemos de entrada, cuando diseñemos, evitar ese tipo de cosas. No nos pongamos trabas al arrancar.
vimos que para un buen pipe tiene que ser ideal. Para que sea ideal, tienen que las cargas ser similares. ¿No? O sea, las tareas tienen que ser equilibradas, las instrucciones tienen que ser todas medio parecidas. Entonces, tratemos de ver si se puede. ¿Me siguen hasta acá? Eso son un repaso de qué es lo que veníamos viendo en temas anteriores y cómo esas cosas estaría bueno que las tengamos en cuenta a la hora de diseñar un ISA. Entonces, ¿qué se le pide a un ISA? ¿Cuáles son las características requeridas? Un ISA debe ser completo. ¿Qué es que sea completo? Es que tiene que tener las instrucciones suficientes para poder ejecutar cualquier programa. O sea, tiene que poder hacer cualquier tipo de operación. Ahora, ¿cuántas instrucciones hacen falta realmente para poder hacer cualquier tipo de operación? Y hay gente que probó que con una sola instrucción alcanza, ¿no? O sea, eh, si uno diseña bien una única instrucción, con una sola instrucción se alcanza para escribir cualquier programa. Y fíjense que, como locos hay de todos los gustos y colores en el mundo, hay gente que escribió un compilador de C para la arquitectura x86, o sea, usualmente la que tenemos todos, que corre Doom. Doom es un juego viejo, arcaico, pero que capaz que a alguno le suena, digamos, uno de los primeros, o el primero de los de disparos en primera persona, first person shooter. Eh, y la idea es que hizo correr el programa ese Doom, se compila utilizando únicamente una instrucción, que es una instrucción move, una instrucción de movimiento de datos. O sea, claro, Gonzalo dice en el chat, se puede correr Doom en cualquier cosa. No, se lo usa a veces como ejemplo, digamos. Y de este que, pero más allá de eso es, utilizó un compilador que solamente hace Doom y utiliza una instrucción, o sea, una única instrucción. Dicen, ¿cómo hace una suma? A la suma la hace eventualmente con instrucciones de movimiento de datos, ¿no? ¿Cómo hace un salto? Lo hace con instrucciones de movimiento de datos. ¿Cómo hace una llamada subrutina? Con instrucciones de movimiento de datos. Una instrucción move. Es una super mega instrucción move, pero es una instrucción move. ¿Se entiende? Es una única instrucción. Y con eso pueden ejecutar un juego de tiros de primera persona. Entonces, no necesariamente tienen que tener muchas instrucciones, sino que debe permitirse poder hacer cualquier cosa. ¿Entiende? No es cantidad lo importante, sino flexibilidad o facilidad. Pero tiene que ser completo, él dice, eso seguro. No puede ser que, uy, no me anda para tal cosa, entonces no sirve. Entonces, debe ser eficiente. ¿En qué sentido eficiente es? Las instrucciones más usadas deben ser las más rápidas. Y esto es de vuelta por, ¿se acuerdan la ley de Amdahl? O sea, de hacer más rápido el caso más común. Entonces es, si tenemos algunas instrucciones que se usan mucho, bueno, a esas las hagamos más rápidas. Identifiquemos cuáles son las instrucciones más usadas y las hagamos más rápidas. Un ISA debe ser regular también. ¿Qué significa ser regular? Que yo tenga operaciones y modos de direccionamiento esperados. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una suma que suma dos registros, es de esperar que yo tenga una resta que opere también con dos registros, ¿no? Si yo tengo una instrucción load que hace una carga de memoria utilizando un modo de direccionamiento indexado, es de esperar que yo tenga una instrucción store que utilice el mismo modo de direccionamiento indexado. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido, uno espera cierto tipo de operaciones y cierto tipo de modos de direccionamiento. Si yo tengo un load que utiliza modo de direccionamiento indexado, no necesariamente se espera que un add tenga modo de direccionamiento indexado. Porque ya un add es otro tipo de instrucción, es otro tipo de instrucción de procesamiento, no de carga de datos. Entonces, ya ahí no es esperado. Pero sí que un load y un store compartan los operandos. Por ejemplo, que un add, una suma y una resta compartan el modo de direccionamiento. ¿Está claro? Un ISA regular también tiene formatos uniformes. O sea, no tiene 28 formatos de instrucción. Tiene 3,
4, 6. ¿Me explico? En general, un ISA regular tiene formatos de instrucciones fijos. O sea, dice, no, mis instrucciones tienen todas 32 bits. Mis instrucciones tienen todas 64 bits. ¿Vale? ¿Por qué son esas cosas? Porque cuanto más simple, o sea, la simplicidad favorece la regularidad. O sea, cuanto más simple sea, va a ser más regular, va a ser más fácil. Y cuanto sea más fácil, van a ver que a la larga va a ser más fácil mejorar la performance, va a ser más fácil hacer que sea más rápido, va a ser más barato en cuestión del costo. Entonces, siempre es mejor simple y regular. O a eso deberíamos apuntar. Un buen ISA también debe hacer buen uso de la memoria. O sea, manejar tanto datos e instrucciones múltiples en bytes. O sea, no debe ser, no, bueno, yo accedo siempre a 32 bits, 4 bytes, y si tengo que utilizar bytes, bueno, no, después lo manejo, no importa. Sino que debes poder manipular los datos según la naturaleza de esos datos. Si son datos de un byte, manipularlos como si fueran de un byte. Si son datos de 4 bytes, manipularlos como si fueran datos de 4 bytes. Entonces eso hace un buen uso de la memoria. ¿Vamos bien hasta aquí? Después vimos nosotros los distintos ISA y también hay de vuelta diferentes maneras con operando y distintas cosas. Hay ISAs, por ejemplo, que tienen operandos en memoria. Ustedes tienen la instrucción add ABC, en las cuales A, B y C son direcciones de memoria. Entonces, esa operación va a memoria a la dirección de B, busca el dato de B, busca el dato de C. Cuando obtiene los dos valores que estaban en B y C, que no son B y C, lo suma y ese resultado lo guarda en la dirección de memoria A. Eso es una operación que se puede hacer, esa suma. Es una suma que tiene todos sus operandos en memorias. ¿Qué tiene ese tipo de ISA? Genera un cuello de botella en el acceso a memoria. ¿Por qué? Porque tienen que hacer muchas operaciones a memoria. Entonces, sabemos que la memoria en general es lenta. Recuerden del primer tema, o sea, es mucho más lenta que el procesador. Entonces, yo no quiero apuntar a instrucciones que tengan que acceder muchas veces a memoria. No sería bueno porque lo va a hacer un programa lento. Además, las instrucciones van a ser muy largas. ¿Por qué? Porque si estos operandos A, B y C son direcciones de memoria y las direcciones de memoria son de, supongamos, 32 bits, yo necesito 32 bits más 32 bits más 32 bits son 96 bits para poder especificar la instrucción. O sea, me va a ser una instrucción larguísima. Entonces, en general, ese tipo de ISA con operandos en memoria no sería muy ideal, digamos, no sería muy eficiente. Hay otros ISA que tienen operandos mitad en registro y mitad en memoria. Por ejemplo, ahí tiene una operación add R1A. ¿Qué es lo que hace? Suma, porque es una suma, el contenido de lo que está en un registro más el contenido de una posición de memoria. Y el resultado lo guarda en el registro. Fíjense porque tiene dos operandos. Estos ISA en general son ISA que tienen una menor longitud de programa, son bastante eficientes para hacer un programa. Tienen el problema que siempre uno de los operandos fuentes se sobreescribe. Eso puede ser un problema o puede ser una ventaja. Depende cómo lo utilicen, cómo escriban los programas. Y en general tiene instrucciones de longitud y de duración diferente según cómo sean los operandos. O sea, si los operandos están los dos en un registro, van a ser una duración y una longitud. Si los operandos están uno y uno, va a ser otra. Puede tener eventualmente los dos operandos en memoria, pero ya caemos en una cosa así, entonces no es lo deseable. Y después tenemos otro ISA con operandos en registros, directamente que operan solamente con registros. R1, R2 y R3 obtienen los valores de R2, de R3, los suman y lo guardan en el lugar del registro R1. Estos ISA en general tienen una codificación más simple, porque trabajan solamente con registros. Esa codificación simple es más fácil, hace que el diseño de hardware sea más simple, más fácil. Lo pueden hacer, de hecho lo vamos a hacer en clase en un par de semanitas más. ¿Cuál es el problema de esto? En general
necesitan más instrucciones para hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tenía que acceder a algunos datos de memoria, eventualmente acabo de tener que, antes de sumar, cargar los datos de memoria, cargar los datos de memoria a estos registros con alguna otra instrucción. Entonces voy a necesitar en general más instrucciones para hacer lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ver o para compararlos, para ver cuál es mejor? O en general, yo les tiro la respuesta. Hoy en día, todos los ISA que son basados en registros se imponen. ¿Estamos? ¿Por qué? Simplemente o principalmente por una cuestión de tiempo de ejecución, una cuestión de performance. Los registros realmente son mucho más rápidos que acceder a memoria. ¿Estamos? De vuelta, fíjense, en el tema 1 había una tablita de los números que todo ingeniero deben conocer. Repásenla y van a ver que es realmente mucho más rápido. Entonces la diferencia es tan grande que hoy en día todos los ISA basados en registros son hoy en día un mejor ISA, porque son más rápidos que memoria. Y de ahí va un principio de diseño que podemos sacar, es que cuanto más pequeño, más rápido. O sea, siempre conviene que las cosas sean más chiquitas, más simples y van a ser más rápidas. El registro es más rápido que todo en la memoria. Además, porque son más fáciles de optimizar por el compilador. Supongamos que ustedes tienen esta operación A por B menos C por D menos E por F. Si todas esas variables son posiciones de memoria, y si en vez de ser posiciones de memoria, perdón, fueran registros, y las tienen todos disponibles a los registros, el registro puede hacer las multiplicaciones en cualquier orden, no le interesan hacer los accesos. Si ya están cargados los datos de memoria, se puede optimizar de muchas maneras esa operación, por ejemplo. Inclusive estas se pueden hacer todas en paralelo, las multiplicaciones. ¿Estamos? Entonces, si yo las tengo en el registro y tengo las values disponibles, las puedo hacer a las 3 multiplicaciones en paralelo. Entonces, tenerlas a mano es mucho mejor. ¿Estamos? Entonces, no solamente los ISA basados en registros se imponen, sino que dentro de todos los ISA basados por registros se impone también una arquitectura que se la denomina tipo load store. ¿Qué es una arquitectura tipo load store? Es una arquitectura en la cual solamente las instrucciones tipo load y tipo store, o sea, las instrucciones de carga de datos de memoria y de almacenamiento de datos de memoria, son las únicas instrucciones que acceden a memoria. O sea, no hay ninguna otra instrucción que acceda a memoria que no sea un load o un store. O sea, un add, una suma, nunca va a poder acceder a memoria. Una resta nunca va a poder acceder a memoria. Esas instrucciones hoy en día son las dominantes. O sea, todas las arquitecturas que conocemos hoy en día básicamente son arquitecturas tipo load store. ¿Se entiende? Entre otras, ¿por qué son dominantes las arquitecturas load store? Porque son ideales para implementar un pipeline. ¿Por qué? Porque al ser solamente dos instrucciones que acceden, uno sabe bien cuándo se va a acceder a memoria, en qué momento, de qué forma, qué instrucciones. Entonces, lo tenemos bien acotado, lo podemos hacer bastante simple al pipeline, lo vamos a hacer después, pero no es que cualquier instrucción pueda acceder en cualquier momento a memoria, ya sea desde un operando, desde el otro. No, no, no. Está bien acotado quién puede, cuándo, porque son únicamente dos instrucciones. Entonces, eso me facilita una implementación en pipeline. Pero en el fondo, todas estas cuestiones de que los registros se imponen, que la arquitectura dominante es una arquitectura tipo load store, es una cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque los registros son más rápidos que la memoria. ¿No? ¿Qué pasa si el día de mañana alguien inventa una nueva tecnología de memoria que hace que la memoria principal sea tan rápida como los registros? Quizás otros ISA que hoy en día no son dominantes vuelvan a hacerlo, o puedan no vuelvan, sino puedan serlo. O sea,
si yo ya tengo mis registros, mi memoria tan rápido como los registros, y capaz que me convenga de vuelta hacer una cosa como esta. ¿Se entiende? Un add con 3 posiciones de memoria. ¿Por qué? Y porque ahora esto es rapidísimo. Entonces, si esto lo hago rapidísimo, ¿para qué tengo que hacer una instrucción load antes? ¿Me explicó? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que hoy en día esas son las ideas para diseñar un ISA o los criterios fundamentales para diseñar un ISA. Pero en el fondo hay una cuestión tecnológica que guía todo esto. Entonces, si el día de mañana esto cambia, los ISA van a cambiar, seguro. Si se inventa, si sale de una manera, de una vez por todas, lo que es la computación cuántica, va, va a cambiar la manera de hacer las cosas y van a cambiar los ISA, seguramente. Van a cambiar las arquitecturas de esa instrucción. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, con esos criterios nosotros sabemos que si vamos a diseñar un ISA hoy, vamos a hacer un ISA de 3 operandos, basado en registros y probablemente de arquitectura tipo load store. Esa es la conclusión que sacamos hasta aquí. Espero que todos hayan llegado a la misma conclusión. Ahora, ¿qué instrucciones ponemos en nuestra arquitectura de instrucciones? Estamos diseñando un ISA y tenemos que ver qué instrucciones vamos a poner. Ya vimos que con una sola se puede, pero es poco práctico. Entonces, veamos de poner más instrucciones que sean más fáciles para nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir? Y lo primero que hay que hacer es, si tenemos alguna instrucción cuya operación por algún motivo es lenta, y además, no solamente es lenta, sino que obliga a que las demás sean lentas, entonces no la ponemos. ¿Estamos? Porque si vos vas más lento que los demás, la sacamos, la excluimos, somos totalmente discriminadores. Por suerte la instrucción no nos va a poder denunciar ni nada de eso, y no la ponemos. ¿Estamos? Simplemente nos vamos a tratar de, el criterio es que no haya alguien que perjudique a los demás. ¿Estamos? Porque esta está haciendo daño a los demás. Entonces la hacemos un costado. Ahora, ¿qué pasa si esa instrucción la necesitamos? Porque decís, no, che, esto realmente yo no puedo escribir programas si no tengo esta instrucción. Entonces, ¿cómo hacemos? Tratamos de hacer una pseudo instrucción que la reemplace. Tratamos de ver si la podemos reemplazar de algún modo con una o varias pseudo instrucciones. Y que después el ensamblador la cambie. Entonces nosotros utilizamos la instrucción, pero no va a ser una instrucción de verdad, va a ser una pseudo instrucción que se va a reemplazar por instrucciones de verdad que realmente estén en el ISO. ¿Se entiende? Esa es la idea de pseudo instrucciones. Instrucciones que están, digamos, como están incluidas en el ISA, pero no son instrucciones de verdad. Son instrucciones de mentira que después se cambian por algunas instrucciones de verdad. Entonces existen para facilitar de algún modo la vida a los programadores, pero no son instrucciones de verdad, entonces les facilitan la vida a los diseñadores de hardware. Porque si la incluíamos en el ISA, era una instrucción complicada que perjudicaba a todas. ¿Estamos? Entonces, como no es fácil definir un criterio de realmente, sabemos cuáles no incluir, por ejemplo, pero cuáles sí poner. Entonces, ¿qué podemos hacer? Midamos, somos ingenieros, o por lo menos ustedes apuntan a hacerlo. Midamos realmente lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Veamos cuáles son las instrucciones que realmente se usan en varios programas, considerando siempre frecuencia dinámica, y veamos qué resultados obtenemos. Entonces hay gente que se puso a medir en varios programas de distintas instrucciones, con varios ISA, y llegó que en general obtuvo una tabla parecida a esta. ¿Y qué es lo que se ve en esa tabla? Hay dos cosas que se ven en esa tabla. Primero que las ordenó de mayor a menor
de mayor a menor por las más usadas. Y estas son las 10 instrucciones más usadas, del 1 al 10. Y si ustedes se fijan, tienen instrucciones load, que son cargas de memoria, saltos condicionales, instrucciones de comparación para evaluar condiciones, instrucciones store, instrucciones de suma, una AND lógica, una resta, movimientos de registro, llamado y retorno a subrutina. O sea, no hay, fíjense que en estas 10 instrucciones no hay nada raro. O sea, no hay un cálculo de una instrucción trigonométrica, no hay, o sea, no hay un cálculo de un seno, un coseno, no hay una función polinomial, no hay ni siquiera una OR. O sea, son, o una negación, o una OR exclusiva. O sea, son instrucciones bastante simples. Una suma, una resta, una AND, movimientos, cargas y almacenamiento en memoria, y saltos, y comparaciones. O sea, son instrucciones que son bastante sencillas e intuitivas. ¿No? O sea, una de cada tipo, eh, o no una de cada tipo, pero están básicamente los tipos que mencionamos hace un ratito, están todos representados ahí. Hay movimiento de datos, hay saltos, hay llamados subrutina y hay procesamiento. O sea, son las más usadas y son bastante sencillas entre todo. ¿Y qué es la otra cosa importante? Que las 10 más usadas, fíjense que son el 96% del tiempo. O sea, el 96% de las instrucciones que más se usan son una de las 10 más usadas. O sea que si ustedes hacen un procesador con 10 instrucciones, con estas 10 instrucciones, ya cubren el 96% de los casos. Bastante bien. ¿Qué hacemos con el 4% restante? Bueno, a eso ya vemos cómo los manejamos. Vemos si los podemos reemplazar, vemos cómo los completamos, pero el foco tiene que estar en estas 10 instrucciones. ¿Se entiende? Entonces vemos que las 10 instrucciones más usadas cubren el 96% de los casos y además son las más simples. ¿Se entendió esta diapositiva? Benjamín, decime que no te dormiste. Nunca, profe. Bien, bien, Benjamín. Gracias. Los demás, por las dudas, Gonzalo, Valentina, que siempre están. Si Gonzalo no me responde rápido, me empiezo a preocupar, empiezo a transpirar así. Bien, bueno. Sí, Gonzalo se me durmió. Ya escribieron todos los demás, Gonzalo no está, se durmió. Bueno, saludos para Gonzalo. Después lo verán en el video. ¿Y qué hacemos con los modos de direccionamiento? Ya dijimos qué hacemos con las instrucciones. Focalizamos en las más simples, las más usadas, que por suerte parecen que son pocas. ¿Qué hacemos con los modos de direccionamiento? El DRAM, por ejemplo, tiene un montón. Eran como 10 o más de 10, dice acá. Entonces hagamos lo mismo. Miramos qué modos de direccionamiento se usan. Acá tenemos, de vuelta, en varios programas, distintos modos de direccionamiento y tenemos los promedios, cuánto se usa como mínimo, cómo se usa como máximo. Basamos en los promedios. Fíjense que el 88% de las veces se utilizan tres modos de direccionamiento. Los tres más usados son 88%. Entonces, de vuelta, si quieren, pueden hacer un cuarto, pero ya con tres ya cubro 88% de las veces. Entonces, yo me aseguraría tener este modo de direccionamiento sí o sí, tener este modo de direccionamiento sí o sí, tener este modo de direccionamiento sí o sí. Y después el resto vemos. Pero de vuelta, ¿cuál es la clave? Primero es medir, ver cuáles son los más usados y a esos tratar de, o sea, por supuesto, si quiero hacer un nuevo ISA, que por lo menos tenga soporte a los más usados. Y después ver con el resto cómo hago para tratar de emularlos, simularlos o darme maña para, porque si no los voy a ofrecer soporte, ¿cómo va a ser cuando una instrucción, o no una instrucción,
algún programa de algún lenguaje de alto nivel, quiero usar ese modo de direccionamiento, ¿cómo voy a hacer para darle soporte? Entonces, de vuelta, la conclusión es, igual que la ley de Amdahl, es hacer más rápido el caso más común. O sea, siempre nos tenemos que focalizar en los más comunes. Esos tienen que ser los que nos interesan a nosotros. O poner mucho énfasis en eso. No es que los despreciamos nosotros. ¿Preguntas? Sigamos con las decisiones. Ya tenemos más o menos el tipo de ISA. Ya tenemos más o menos qué instrucciones. Ya tenemos más o menos qué modos de direccionamiento. Ahora, ¿qué formato elegimos? Formatos, hay dos tipos de formatos. Formatos de longitud fija o formatos de longitud variable. Cuando los formatos son de longitud fija, todos los formatos, o sea, todas las instrucciones tienen la misma longitud. O sea, todas mis instrucciones son de 32 bits. Todas mis instrucciones son de 64 bits. Sea cual sea, la longitud es fija. ¿Estamos? Y ahora, los formatos que son de longitud variable no significa que no es fija. O sea, va a haber instrucciones que van a tener un determinado tamaño y otras instrucciones que van a tener otro tamaño. Entonces, ¿de qué va a depender el tamaño? De la cantidad de operandos, del modo de direccionamiento, de cuántos operandos necesite cada uno de las instrucciones. En general, los formatos de longitud variable se usan para minimizar el tamaño del programa en memoria, ya que si uso instrucciones más cortas, voy a tener un programa que en total va a ocupar menos espacio en memoria. Por ejemplo, la arquitectura ELISA x86, la de los Intel, la de AMD, tiene instrucciones que van desde 1 byte hasta 15 bytes. O sea, ese es un formato de longitud variable, ELISA de longitud variable. Las instrucciones más cortas son instrucciones de 1 byte. Y las instrucciones más largas son instrucciones de 15 bytes. ¿Estamos? Ahora, de vuelta, ¿cuál creen ustedes que es nuestro objetivo general? A ver los que no se durmieron. Nuestro objetivo general es tratar de hacer que los programas sean más cortos, o sea, minimizar el tamaño del programa de memoria. En general, no. Como dice Rosalba en el chat, nuestros objetivos pasan por las 3P, o sea, Performance, Price y Power. Entonces, si nos fijamos en esos objetivos, digamos, no me importa minimizar tanto el tamaño del programa de memoria, o no es principal minimizar el tamaño del programa de memoria. Lo que vamos a tratar de maximizar es performance, por ejemplo, minimizar tiempo de ejecución. Entonces, entre longitud fija y longitud variable, ¿cuál me convendría? En principio me convendría longitud fija. ¿Por qué? Porque la longitud fija, como son regulares, son simples, son todos iguales, en principio me va a hacer que sean más fáciles de decodificar, más fáciles para trabajar, voy a tener los operandos disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los formatos de longitud fija? Ya con esto creo que terminamos. En general, un formato de longitud fija tiene mejor performance, porque es más simple y tiene mayor regularidad. Se sabe dónde están los códigos de operación, se sabe dónde están los operandos, entonces eso permite ir ganando pequeños detallecitos de tiempo que hacen que a la larga uno tenga mejor performance. ¿No? Y al revés, y al ser más simple y más regular, también me ayuda a disminuir el costo. ¿No? Porque tengo que poner menos cables, menos multiplexores o menos componentes. ¿No? Sin embargo, los formatos de longitud fija también tienen algunas desventajas, no son todas rosas. En general tienen menor densidad de código, lo que se traduce en necesitan más instrucciones para hacer la misma tarea. O sea, los formatos de longitud fija son formatos que van a necesitar más instrucciones. O sea, la cantidad de instrucciones dinámica se va a hacer más larga. Y eso
En principio no es deseable. Otra desventaja que tienen es que tienen una menor posibilidad de ampliación. ¿Por qué? Porque justamente su longitud es fija. Entonces, si yo el día de mañana, quiero agregar una instrucción, y bueno, capaz que no pueda, porque ya tengo todas las instrucciones, las máximas cantidad de instrucciones disponibles, ya no tengo lugar, porque el tamaño es fijo. ¿Se entiende? Entonces, eso es una limitación de los formatos de longitud fija. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Se dice, tengamos formatos de longitud fija, pero no un solo formato de longitud fija. ¿Estamos? Entonces se eligen de 2 o 3 longitudes, lo cual es un compromiso. Se dice, no es variable, o sea, está bien, no es de todo fijo, pero tengo 2 o 3, o sea, no es que pueden tener cualquier valor entre 1 y 17 bytes, por ejemplo, sino que tengo instrucciones de 32 bits e instrucciones de 16 bits. Y no se salen de esas dos cosas. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, uno obtiene las ventajas de la longitud fija y algunas ventajas de la longitud variable. ¿Estamos? Porque son 2 longitudes, pero no cualquiera. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se me durmieron todos? Bueno, y ahora sí, bueno, dice lo que dije recién, los formatos de estos de 2 o 3 longitudes tienen las ventajas de los dos esquemas, ¿no? Y yo ahora sí cortaría acá y después seguimos con el resto de preguntas sobre constantes, tipos de datos y un montón de cosas más que eh, hay que definir de Lisa. Uy, Rosalba dice que Gonzalo se quedó sin internet. Era probable que le haya pasado una cosa así. Si no, se durmió, digamos, uno de los dos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo digo que cortemos acá. Ustedes pónganse, tienen otra clase creo ahora, después tienen la evaluación. Suerte en la evaluación, espero que aprueben todos. Me dijo un pajarito por ahí que está muy fácil, lo cual a veces es un condicionante, porque me fue mal en una fácil. Pero yo igual espero que les vaya bien y nos volvemos a ver el viernes nosotros, a la mañana, para terminar este tema 5 y empezar el tema 6. Listo chicos, hasta luego.